Hola, buenas tardes. Me presento. Soy Jessica Lisbeth Lares Picos y hoy voy a hablar un poquito de los componentes de la obra arquitectónica. Soy de la FECITEC y todo esto es de parte de la materia de teoría de la arquitectura. Para empezar, ¿qué es una obra arquitectónica? Una obra arquitectónica no es más que una creación construida por el ser humano que combina los elementos de diseño, estructura y funcionalidad. Todo esto para satisfacer necesidades específicas, ya sean estéticas, sociales o prácticas. Claramente todo esto lleva un proceso y dentro del proceso tiene elementos. La obra arquitectónica está dividida tanto por los antecedentes, los cuales en la arquitectura se refieren a los estilos, técnicas y diseños previos que influyeron en una estructura particular. Por ejemplo, el Renacimiento italiano, el cual fue influenciado por la arquitectura clásica romana, siendo la arquitectura clásica romana anterior al Renacimiento italiano, y el Renacimiento italiano tomó elementos de la arquitectura clásica romana para hacer su propia arquitectura. Se encuentra también con el contexto histórico-social, el cual se refiere al periodo al que se construyó una estructura y cómo la sociedad y la historia influyeron en su diseño. Un ejemplo sería la Torre Eiffel en París, construida en 1889 durante la Belle Époque, una época de optimismo y progreso en Europa. Sin embargo, esta es muy extraña ya que en su contexto histórico-social fue muy repudiada, fue una obra bastante odiada, pero en el nuestro, en el actual, es una arquitectura bastante aclamada y hasta personas que no son arquitectos o que no les agrada tanto los edificios o todo esto, es un lugar bastante turístico y casi todos quisieran conocerla en persona, ¿no? También contamos con ubicación geográfica. La ubicación geográfica de una estructura es esencial, ya que puede influir en su diseño y materiales, también como sistemas constructivos, claramente. Por ejemplo, las casas tradicionales japonesas, que están diseñadas para resistir terremotos debido a la ubicación sísmica de Japón. Otro ejemplo sería aquí en Tijuana, que nosotros no tenemos sistemas constructivos especializados para los huracanes, sin embargo acaba de venir un huracán. Por nuestra ubicación geográfica, nosotros no necesitamos de estos sistemas de construcción o estas prevenciones. Sin embargo, pues cambia dependiendo de la ubicación geográfica, ¿no? También tenemos el emplazamiento, el cual es un lugar en el espacio en donde está ubicado, se refiere a la colocación específica de una estructura en su entorno. Por ejemplo, el Coliseo romano, que se construyó en el centro de Roma como un anfiteatro para eventos públicos. No es cómo se construyó, no es si se envuelve en el espacio, es justamente en qué lugar está ubicado. Eh, Diferente al espacio, el cual se refiere a la distribución de áreas y habitaciones dentro de la estructura. Por ejemplo, la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright utiliza el espacio de manera innovadora para incorporar la cascada en su diseño. Este se desenvuelve, en el ejemplo, este se desenvuelve y se pierde con la naturaleza. Entonces el espacio es uno de los, es la zona dentro de la propia arquitectura. En cuanto a la forma de una estructura se relaciona con su apariencia exterior e interior. Por ejemplo, la ópera de Sydney, quien tiene una forma icónica de conchas de mar. También hay personas que dicen que ven palomas o que ven estas gaviotas que están a los alrededores, pero la forma inicial, el concepto, pues son conchas de mar, ¿no? La estructura, que la estructura se relaciona con la forma en que se soporta y se construye en una edificación. El arco del medio punto, por ejemplo, es una característica arquitectónica común en la arquitectura romana. La estructura es el cómo está hecho, qué es lo que sostiene a el edificio. En cuanto a la organización espacial se refiere a cómo se disponen las diferentes áreas dentro de una estructura. Por ejemplo, una catedral gótica tiene una nave central, pasillos laterales, perdón, y un coro. Entonces, todo esto hace que se unifique. En cuanto a los materiales se refieren a las sustancias o elementos utilizados en la construcción o fabricación de objetos, edificios u obras. Eh, Estos pueden variar según la época y la ubicación. Por ejemplo, las casas de adobe son muy comunes en regiones secas como el suroeste de Estados Unidos, o incluso los podemos llegar a ver aquí cerquita de nosotros en Tecate, gracias a sus altas temperaturas
y a veces a las bajas temperaturas. Esto hace un confort dentro de la casa, ya que el adobe por su mismo espesor hace un confort térmico. Las instalaciones pues tanto hidráulicas, eléctricas, de gas, en general, toda edificación, todo edificio necesita de ellas. Las instalaciones se refieren a los sistemas y servicios dentro de una estructura, como la fontanería, electricidad y la calefacción. Actualmente los rascacielos modernos son los que suelen contar con avanzadas instalaciones, o es lo que más moderno tiene o hay. En cuanto a la solución plástica, se refiere a la forma en que se utilizan los elementos arquitectónicos para crear una apariencia estética. Uno de los ejemplos más drásticos es el Art Nouveau, que se caracteriza por su solución plástica orgánica y decorativa. Un ejemplo es la Casa Milá por Antoni Gaudí, la cual es una casa llena de formas y muy orgánica. En cuanto a la ornamentación, se relaciona con la decoración, los detalles y todo esto utilizado en la estructura. Por ejemplo, el Palacio de Versalles en Francia es conocido por su rica ornamentación interior. Estos son decoraciones, detalles y todo lo que lleva por dentro. El mobiliario no es más que a los objetos, muebles dentro de una estructura. El mobiliario puede ser diseñado para complementar el estilo arquitectónico de un edificio, como el mobiliario de Bauhaus en las casas de diseño moderno. Bauhaus tiene un mobiliario pues común, sin embargo me gusta mencionar la Bauhaus dentro de las exposiciones de arquitectura. Y eso sería todo por mi parte. Aquí están las referencias y espero se haya entendido bastante y por el tiempo no haya ido corriendo. Muchas gracias y hasta aquí.